Muchas veces eh, nos enfrentamos al dolor en nuestra vida y yo quería hoy compartir un poco, o sea, cómo afrontarlo conforme a la voluntad del Señor, porque cada uno tiene una manera diferente de hacerle frente al dolor, pero si nos guiamos en lo que el Señor quiere, en lo que el Señor nos dice, va a ser más fácil para cada una de nosotros poderlo lograr a su manera, conforme a su voluntad. Eh, los momentos de dolor y tristeza son normales en nuestra vida terrenal. Y esto nos lo dice el mismo Señor. O sea, en Juan 16:33 el Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Mientras nosotros estemos en el mundo, nosotros vamos a tener aflicción. El ser cristiano no nos impide que nosotros vivamos tristeza, que tengamos dolor. Y el Señor nos lo dice, es como una advertencia para que nosotros lo sepamos. Es como cuando tú le dices a tu hijo, mira, en la universidad tú vas a encontrar situaciones difíciles en el trabajo. Es como que cuando tú adiestras a tus hijos para algo que viene. Entonces, el Señor aquí nos está adiestrando para algo que viene. O sea, Él te dice que tú vas a tener aflicción. Entonces, no nos puede como tomar de sorpresa en el momento en que esa aflicción llega, porque ya el Señor te lo ha dicho. Pero sí es importante la otra parte que el Señor te dice. ¿Y qué es lo que el Señor te dice? Pero confiar, yo he vencido al mundo. O sea, no importa la aflicción que tú tengas en este mundo, tú tienes que confiar que ya el Señor venció al mundo y cualquier aflicción, no importa lo grande que sea, en compañía del Señor tú la puedes sobrepasar porque ya Él venció al mundo. Entonces tenemos que estar claro en esta parte. ¿Cuáles son los momentos de dolor que tenemos en nuestra vida? Son muchos, pero negando algunos, podemos ver que cuando se rompe una relación amorosa, o sea, un divorcio, una relación de noviazgo, a veces el dolor viene porque perdemos un trabajo y con ese trabajo que perdemos comienza nosotros a sentir el dolor de perder quizá la estabilidad económica, el sustento de nuestra familia, y eso también nos genera dolor. A veces la pérdida hasta de una mascota nos genera mucha tristeza y hay muchos momentos en la vida que nos van a generar dolor, una enfermedad de un ser querido. Entonces, todas esas son aflicciones que mientras nosotros estemos en el mundo, nosotros las vamos a vivir. Pero hay una aflicción que es la mayor aflicción que tenemos los seres humanos y yo hoy quiero que la veamos y la veamos cómo el Señor la vivió también y cómo Él nos enseña a cómo vivirla. Y ese mayor dolor que puede experimentar un ser humano es la muerte. Ante la muerte, todos los seres humanos experimentan un dolor tan profundo por la pérdida de ese ser que ama. Pero el dolor de la muerte está también ligado a otra situación que vamos a ver en esta carta. O sea, el dolor de la muerte no es solamente porque perdemos a ese ser querido, sino por esta situación que, que pasa. O sea, si nos preguntamos por qué nos duele tanto la muerte, o sea, aún siendo cristianos, aún teniendo promesa de vida eterna, porque el Señor nos ha dicho que a los que creemos en Él tendremos vida eterna. Entonces nosotros sabemos que cuando la muerte pasa a lo que hemos creído, no todo termina ahí. Aún sabiendo que la muerte para los cristianos es ganancia, como dice Pablo, y aún sabiendo que estar con Cristo es mejor. Entonces, ¿por qué nos duele tanto la muerte? La muerte nos duele mucho
por una sencilla razón, y es porque en el plan original de Dios fuimos hechos para vida eterna. O sea, en el plan original de Dios no estaba contemplado que nosotros muriéramos, como Él lo diseñó de inicio. Entonces, como en nuestro ser existe la eternidad, cuando alguien muere hay una ruptura, hay un dolor muy profundo porque no fuimos hechos para morir realmente. Pero ¿qué pasó? En Romanos 5:12 encontramos la respuesta a esto. Romanos 5:12 nos habla de que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, en el plan de Dios estaba que nosotros viviéramos eternamente. Pero ¿qué pasa? El hombre pecó. Y por el pecado de Adán entró la muerte. Y pasó a cada uno de nosotros, por cuantos todo pecado. Entonces, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ese castigo que significa la muerte por el pecado es lo que hace ese dolor tan profundo, porque es un castigo por haber pecado, el que nosotros muramos una vez, o sea, hasta que el Señor nos resucite de nuevo. Entonces, esto es el resultado de haber pecado. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, si no hubiese sido por el pecado de los habitantes del Edén, hoy en día seguiríamos viviendo en ese mismo paraíso, sin los problemas que existen en el mundo actual, o sea que viviríamos sin aflicciones. Si Adán y Eva no hubiéramos pecado en este momento, nosotros estuviéramos en el paraíso, en ese paraíso donde nosotros estuviéramos cuidando los animales, donde nosotros no tuviéramos que trabajar para tener nuestro sustento, donde nosotros no nos tuviéramos que preguntar por el vestir ni por el comer, donde no existiera la enfermedad. O sea, viviéramos en este lugar tan hermoso que vemos aquí en esta diapositiva, un lugar donde todo era paz, donde todo era tranquilidad. Pero una pregunta, ¿acaso está mal para los cristianos sentir dolor tras la muerte de un ser querido? La respuesta a esa pregunta es no. A veces los cristianos, o sea, somos como incomprendidos. A veces la gente no comprende. O sea, si vemos a un cristiano que tras la muerte está tranquilo, está calmado, tú no lo ves con esa desesperación, entonces la gente dice, mira, se le murió su hermano, se le murió su mamá, se le murió su papá y está tan tranquilo ni llora. O sea, la gente del mundo tiende a pensar eso y hasta nosotros mismos como cristianos hacemos a veces esa clase de juicio. Pero si estamos desesperados, si estamos en el dolor profundo y estamos a veces hasta renegando de Dios, entonces la pregunta viene, pero no es cristiano. O sea, a veces para los cristianos responder al dolor es como difícil, porque a veces no sabemos cómo vamos a responder, pero somos seres humanos y estamos aquí en el mundo y como seres humanos nosotros, nuestra respuesta al dolor va a ser tristeza, nuestra respuesta al dolor va a ser llanto. Y esto es algo que Jesús sabía. Entonces Jesús en su momento también lloró. Y es como si Él nos diera permiso con ello para también hacerlo. O sea, porque el Señor nos enseñó todas las cosas. Él pasó por todas las cosas que como humanos nosotros también pasaríamos. O sea que para Él nada es como extraño. Y Él sabe cómo nos sentimos. Entonces,
No nos tenemos que sentir mal cuando sentimos esa tristeza profunda por la pérdida de un ser amado. Yo quiero compartir con ustedes 3 momentos en los que Jesús lloró y su enseñanza para nosotros en medio del dolor. En Juan 11, del 33 al 36, leemos: María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Les respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿Cómo lo amamos? Esta historia de la resurrección de Lázaro, todos la conocemos. O sea, Jesús lloró por Lázaro, podríamos pensar que por Lázaro, pero Jesús lloró y vamos a ver el por qué Jesús lloró y las enseñanzas que Jesús nos deja con este relato. ¿Qué nos enseña Jesús a través de este pasaje de la Biblia donde él, tras la muerte de Lázaro, llora? Durante este episodio, Jesús llora después de ver llorar a los que ama y después de ver el cadáver de su amigo cercano Lázaro. O sea, Jesús muestra compasión por los familiares de Lázaro y también se aflige por la pérdida de su amigo. Estas lágrimas nos recuerdan el amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos e hijas adoptivos, y nos muestra cuánto sufre al vernos sufrir. O sea, en el momento que nosotros estamos en la tristeza por una pérdida, el Señor está ahí acompañándonos en nuestro dolor. O sea, Él nos enseña que Él entiende nuestro dolor, aunque Él conoce el plan final y los por qué. O sea, el Señor sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. Él sabía que Lázaro no iba a quedar en esa tumba y aún así el Señor lloró. O sea, y también el Señor cuando permite que nosotros tengamos una pérdida, Él sabe el plan final que Él tiene para nosotros al permitirnos esa pérdida. Nosotros no lo podemos quizás ver en el momento, pero ya el Señor tiene la visión completa de todo. Y eso pasaba cuando él lloró por Lázaro. O sea, el Señor sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero él se conmovió en su corazón por aquellos que estaban tristes, por aquellos que lloraban por Lázaro, aún sabiendo que él iba a resucitar. ¿Y qué nos enseña el Señor con esto? Y esto aparece en Primera de Pedro 5:7, que debemos consolar y acompañar a los que están tristes. O sea, cuando un hermano está triste, nuestro deber, a veces nosotros le decimos: no, no llores, confía en el Señor. No, vamos a dejarlos llorar, vamos a llorar con ellos si tenemos que hacerlo, vamos a abrazarlos, vamos a consolarlos, porque el Señor dice que debemos consolar y acompañar a los que están tristes. Y también nos dice: alégrense con los que están alegres, pero lloren con los que lloran. O sea, el momento de la pérdida es el momento de nosotros como hermanos acompañar a ese hermano que ha perdido un familiar, que ha perdido un ser querido. Y dice también el Señor: dichosos los que lloran, porque estos serán consolados. ¿Cuál es nuestro papel? Consolar al que está triste, consolar al que llora, consolar al hermano en su pérdida. Pero el Señor aquí nos enseña que llorar está permitido, estar triste está permitido, inclusive en un momento preguntarle al Señor por qué, pero no preguntarle al Señor por qué con rabia, con como este interrogante, como tú no eres el que sabe, sino dame una respuesta que calme mi corazón, Señor. Ayúdame a entender tu plan, ayúdame a entender qué tú quieres que yo aprenda de esta pérdida que yo estoy teniendo en este momento.
Un segundo momento en que Jesús lloró lo encontramos en Lucas 19, 41 y 42. Dice la palabra: cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Se trata de la ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús ve Jerusalén, se echa a llorar. Jesús ve los pecados pasados y futuros de las personas y su corazón se rompe. Dios, nuestro Padre amoroso, se entristece cuando nos ve alejarnos de Él, cuando lo que Él quiere es guardarnos en su corazón. O sea, Jesús siempre quiere estar cerca de nosotros y se va a entristecer cuando nosotros por alguna razón nos alejamos y comenzamos a hacer lo que a Él no le agrada. Entonces, en ese momento Jesús también lloró. Y hay momentos en nuestra vida en que no solamente por la pérdida de un ser querido, aunque como dije de inicio es la pérdida más dolorosa porque no fuimos hechos para muerte. También hay momentos en nuestra vida en que vemos alejar a un hijo, en que vemos alejarse un familiar de lo que nosotros entendemos que son los caminos del Señor. Y también son momentos en los que nuestro corazón puede entristecerse, en los que tenemos esa sensación de tristeza. El tercer momento en que Jesús lloró está en Hebreos 5:7. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Aquí el Señor nos enseña, hubo un momento en que el Señor, con plegarias y fuertes gritos y lágrimas, se dirigió a Dios. Según se documenta en la carta a los hebreos, las lágrimas vienen ligadas a una vehemente súplica a Dios. O sea, cuando nosotros lloramos al Señor, no es que a Dios le gusta que lloremos, o por supuesto que no es necesario llorar para que el Señor nos escuche, pero este fragmento se muestra que Él es sensible a nuestro corazón triste o contrito. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón triste, el Señor va a restaurarnos. El Señor va a cambiar nuestro llanto en baile. Solamente tenemos que ir a Él, porque Él es el único que puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros, en medio de la pérdida de un ser amado, en medio de la pérdida de nuestro sustento, cuando perdemos el trabajo, en medio de un divorcio, cuando nosotros podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la paz de Cristo y solamente Él puede darnos esa paz y es a Él donde tenemos que acudir y es a Él donde tenemos que buscar. ¿Cuál debe ser la diferencia ante el dolor de la muerte entre creyentes y no creyentes? O sea, nosotros como creyentes no podemos mirar el dolor como lo mira una persona que no ha creído en Cristo. No significa esto que nosotros no podamos sentir dolor, como dije desde el inicio. Sí vamos a sentir dolor, sí vamos a afligirnos, sí podemos llorar, porque igual que Jesús, Él nos enseña que llorar está permitido. Pero nosotros no podemos asumir el dolor como lo asume una persona que no ha creído, una persona que no tiene fe en Jesucristo. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros sabemos que la muerte para los que hemos creído es un paso, es una transición. O sea, nosotros no podemos estar tristes como, como los que no tienen esperanza. O sea, la esperanza de que Dios murió por nosotros y que igual como Él fue levantado, nosotros también en un momento vamos a ser levantados. Entonces nosotros no, cuando a una persona no creyente se le muere a alguien, si no cree en Dios, esa persona no tiene esperanza de volver a ver a su familia,
Esa persona no tiene esperanza de que ese familiar esté en un lugar mejor si creyó en Jesús. O sea, esa persona no tiene una idea ni siquiera de que a qué lugar va ese familiar. Entonces, ese desconsuelo, ese llorar sin consolación, como el que no tiene esperanza, es de aquel que no cree. O sea, porque la palabra nos dice que nosotros no podemos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque ¿quién es nuestra esperanza? ¿En quién está puesta nuestra fe? Entonces no podemos ir por ahí como que con la muerte termina todo, porque eso no es lo que dice la palabra y eso no, no es lo que nosotros hemos aprendido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. O sea, si creemos que Jesús murió y resucitó, también así sabemos que Jesús un día va a resucitar a los que durmieron en él. Entonces, esa es nuestra esperanza, que en un día postrero nosotros vamos a poder ver de nuevo a nuestra familia que fueron con él. Esa es nuestra esperanza. Y dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. O sea, allá en el cielo hay lugar para nosotros y para los que se van primero que nosotros hay lugar, morada santa. Entonces nosotros no podemos enfrentar el dolor como los que no tienen esperanza. Pues si vivimos para el Señor, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, nosotros somos del Señor, somos de Él. Y si nuestra familia ha creído, también son de Él. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro trabajo? Hablarle a nuestros familiares del Señor en que creemos. Orar para que nuestros familiares conozcan al Señor, para si ellos un día mueren, nosotros tener la esperanza de que ellos van con Él. También nos dice la palabra en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor. O sea, si morimos, ni siquiera la muerte nos va a separar del amor de Dios, del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Pues esa es nuestra esperanza, que aún hayan muerto nuestros seres queridos, no, ni siquiera esa situación de dolor nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ante el dolor de la muerte, ¿qué no debemos olvidar nunca los cristianos? O sea, lo que no debemos olvidar nunca los cristianos ante el dolor de la muerte es que el Señor restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Eso está en el Salmo 147:3. Cuando nuestro corazón está triste, cuando nuestro corazón está quebrantado, ahí está el Señor poniendo esa curita en esa herida eh, y cubriéndolo, pasando su mano, abrazándonos. Él nunca nos deja solos, porque Él dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el final de los días, o sea, hasta el final del mundo. No importa la situación, cuando nosotros estamos tristes, ahí es que el Señor con más fe está con nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, dice el Salmo 46:1. Y dice el Señor en Primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de nosotros. Él no está ajeno a nuestro dolor. Cuando nosotros estamos en ese
sufrimiento, en ese dolor tan profundo, Él está ahí cuidando de nosotros. Él no se aleja, Él no se va, Él no se muda. El Señor siempre va a estar ahí para nosotros. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. O sea, cuando nuestro corazón está triste, cuando nuestro corazón está quebrantado, tan cerca de nosotros está el Señor, porque Él salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. Y el Señor dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En ese momento en que nosotros nos sentimos sin fuerza, en ese momento que hemos perdido a ese ser que amamos, que a veces creemos que no vamos a saber cómo seguir adelante. El Señor nos dice, ven a mí, descansa en mí, que yo te daré nuevas fuerzas. Pero tú tienes que ir al Señor, tú tienes que descansar en el Señor. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Contamos con un Dios que es fiel a nosotros, con un Dios que no se muda, con un Dios que siempre está ahí para nosotras, no importa las circunstancias por las que estemos pasando. Dice Lamentaciones 3:31, del 31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, el Señor a veces nos permite momentos de dolor, pero no es como, ven, ten este dolor para que tú sufras, para que tú te entristezcas. No, no es así como pasa. O sea, el Señor cuando te da un dolor, también Él está ahí para consolarte. Dice, antes si te aflige, también te compadece. Según la multitud de su misericordia, qué misericordioso es el Señor. Entonces, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, a veces Dios nos permite un dolor, pero en el momento del dolor nosotros no tenemos la capacidad de ver qué quiere el Señor con esto. ¿Qué quiere el Señor con esto? Cuando mi mamá murió, yo tenía apenas 20 y pico de años y una relación muy cercana con mi mamá, muy cercana. O sea, yo era su única hija hembra, yo era su niña y ella era mi amada madre. Y cuando ella murió, yo todavía no era cristiana, creía en Dios, pero no profesaba así de una manera cercana, no tenía una relación tan estrecha con el Señor. Y le, yo lloré y yo decía que por qué el Señor le había permitido esto, que por qué no era mi papá el que había muerto, porque yo no tenía una relación buena con él. O sea, en mi madurez y en mi frescura, podemos decir, le preguntaba eso al Señor. Con los años que han pasado, el Señor me dio respuesta a esto. O sea, mi mamá murió para que yo pudiera tener una relación cercana con mi papá que no la tenía. Yo viví aquí y tuve que irme, mi papá ya tenía 81 años cuando mi mamá murió. Y yo tuve que irme a Baní a cuidar de él, porque ya era un señor mayor. Y los 5 años que mi papá le sobrevivió a mi mamá, yo pude entablar una relación de amor y de cercanía con mi papá, que si mi mamá hubiese estado viva, muy probablemente yo no la hubiera logrado. Y el día que mi papá falleció en mis manos, o sea, con mi mano. Y yo entendí en ese momento, o no en ese momento, yo entiendo ahora en este momento, porque el Señor permitió que mi mamá muriera en ese tiempo. Pero en ese momento, cuando mi mamá murió, yo no tenía forma de entender
Y a muchos de nosotros el Señor nos dará respuesta de por qué permitió que un ser querido, un hijo joven, un bebé que acaba de nacer, o cualquier ser amado, por qué el Señor permitió que muriera en determinado momento. Quizá esa respuesta nosotros no la tengamos, quizás en esta vida terrenal, pero yo sé que al final el Señor nos dará una respuesta quizás cuando estemos allá con Él. Y nosotros lo vamos a poder entender, pero muchos vamos a tener la posibilidad de entenderlo en vida. ¿Cuántas personas tras la muerte de un ser amado van a los pies del Señor? Y yo estoy segura que si ese ser amado le preguntaría que si él hubiese querido morir para que su familia vaya a los pies del Señor, su respuesta va a ser definitivamente un sí. Entonces, los planes del Señor siempre van a ser mejores que los nuestros. Y su plan siempre va a ser perfecto, aunque en el momento del dolor nosotros no lo podamos ver. Pero lo que sí tenemos es que confiar en el Señor y confiar en su plan. ¿Qué no podemos permitir? Sin embargo, no debemos permitir que la tristeza y el luto se apoderen de nuestra vida. O sea, no puede estar triste por largo tiempo un corazón que ama y confía en el Señor. Y si le damos la oportunidad a Dios, Él enjugará nuestras lágrimas, consolará nuestro corazón y volverá a poner una sonrisa en nuestros labios. El Señor no nos va a permitir que nosotros nos quedemos en el dolor por siempre, pero nosotros tenemos que permitirle al Señor que Él trabaje en curar ese dolor que sentimos tras la pérdida de un ser amado. Tenemos que dejar que Él haga su trabajo. Yo trabajo en un hospital donde la muerte es frecuente. Y yo, en el día de hoy, se murió un paciente y el familiar de ese paciente le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué tú lo permitiste? Yo no soy mala, yo no robo, yo no me vendo. O sea, era una persona más o menos joven. Y ella hacía ese reclamo fuerte al Señor. Y yo le decía que, o sea, Dios no te está castigando, Dios solamente permite este evento y después tú vas a encontrar respuesta. Muchas veces nosotros entendemos que muera alguien que amamos es un castigo y preguntamos de esta manera. ¿Por qué? Porque tú lo permitiste, tú no podías dejar que ella se muriera, yo te dije que no, yo te pedí que ella no se muriera y tú no eres un Dios bueno. O sea, en ese dolor a veces nosotros reclamamos de esta forma. Pero en el hospital también yo quiero terminar en esta tarde con una enseñanza que me dejó la madre de un paciente tras la muerte de su hijo, un muchacho como de apenas 20 y pico de años. Ella lloraba desesperadamente porque había perdido su hijo. Pero ella decía, Señor, era mi hijo más bonito, era mi prenda, era la fruta más bonita de ese árbol y tú lo querías contigo. Gracias, Señor. Te lo llevaste porque era muy hermoso. Gracias, Señor. En medio de ese dolor, ella daba gracias al Señor. Decía, consuela mi corazón, dame paz. Pero gracias, Señor, porque era que él era el más bonito y tú te lo llevaste. O sea, a nosotros los creyentes, el dolor no nos debe nublar la visión de que Dios está ahí y que Él tiene control de todo. No debemos ver la muerte como los que no tienen esperanza. La tristeza es solo un lugar para visitar. La tristeza no es un lugar para quedarse. Que Dios las bendiga, mis hermanos. Ojalá cuando estemos en medio del dolor por cualquier situación, nosotros podamos ver a Dios
junto con nosotros, abrazándonos, cuidándonos, sustentándonos, pero sobre todo que nosotros le permitamos que Él cure nuestra herida, porque Él es el único que puede hacer. Bendiciones. Amén, mi hermana, que el Señor le siga usando, el Señor le siga bendiciendo. Y como dice el mensaje, no lloramos como los que no tienen esperanza.